Audiobook. Teoría de la situación revolucionaria. De Shafik Handal. Hacia junio de 1987, y para la inauguración de la capacitación en la educación política, para el desarrollo de cuadros en la etapa final de la Guerra Popular Revolucionaria, Shafik Handal ofreció una larga exposición sobre el devenir del movimiento revolucionario que hasta ese año se había gestado. Un fragmento de dicha exposición es la que tienen en sus manos. Condiciones objetivas de la situación revolucionaria en El Salvador en las décadas de 1960 y 1970. Pero el intento de caminar por la vía reformista fue boicoteado y saboteado por los sectores fascistas. Intensificaron la represión sangrienta en el nuevo gobierno que surgió con la bandera de la democracia. El mismo día que se instalaron, empezaron a intensificar la represión en la calle, quiero decir, las matanzas. Hay que recordar en primer lugar, la del ataque al entierro de los compañeros de la Resistencia Nacional, RN, en los alrededores de la prensa gráfica, en pleno centro de San Salvador. Aquella matanza de cerca de 70 compañeros de las Ligas Populares 28 de febrero. El gobierno tenía una bandera democrática y al mismo tiempo profundizaba la represión. Eso expresaba una gran lucha entre las fuerzas de poder. En el golpe de 1979 no solo había participado un sector de la oficialidad, sino también una parte de la burguesía, la familia de Sola, la familia de los Poma, ellos apoyaron el golpe. El otro sector de la gran burguesía, los Regalado, Dueñas, los Gil, Lemus o Vierne, estaban en otra posición, empujando a los escuadrones de la muerte que ellos mismos organizaron. Esa era la lucha, en las alturas, en nuestro país, donde había transcurrido medio siglo de dictadura militar. Así se expresaba la oligarquía de una manera distinta a las manifestaciones de lucha en Europa o en Chile. En los de abajo, la crisis era más evidente. Se daba la intensificación de la lucha popular bajo distintas formas. Y aunque había polémica entre las organizaciones populares, la verdad es que todas las formas de movilización iban en la misma dirección, levantaban las mismas banderas de enfrentamiento contra el régimen. En esto hay una cosa que debe subrayarse: en la década de 1970 la vanguardia, aunque dispersa, mostró una gran capacidad para acelerar el proceso de la situación revolucionaria. No solo en el terreno de las condiciones subjetivas, sino de empujar los factores objetivos. Todo lo que se hizo durante ese periodo, creación de nuevas formas de movilización popular, surgimiento de la lucha armada. Aun cuando no había madurado la situación revolucionaria y no estaba a la orden del día la toma del poder, fue una aceleración del proceso. En el partido creímos que aún no era tiempo de iniciar las acciones armadas. Hoy vemos que aquello fue un error y que debimos haber combinado todas las formas de lucha. De igual manera pensamos que los compañeros de otras organizaciones que consideraban que no era válida la lucha electoral, también pecaban de creer solo en la otra posición. Es decir, había que combinar todo. Terminaron combinándose todas las formas de lucha. El esfuerzo de iniciar las acciones armadas desde 1970, aun cuando no estaba madura la situación revolucionaria, ni los factores objetivos, tuvo una gran importancia a pesar de su nivel. Tuvo mucho valor para el proceso revolucionario latinoamericano. Por ejemplo, en Chile el Partido Comunista empujó más el proceso de la lucha armada en los últimos tiempos. Y una gran parte del resto de la izquierda lo acusó de que no era el momento y que estaban echando a perder el proceso de la lucha contra la dictadura. Esto caló también al interior del partido. Ahora hay un gran debate al interior del PC chileno, tratando de parar el desarrollo de las acciones armadas impulsadas por el Frente Manuel Rodríguez. Lo que pasó en nuestro país es una experiencia que debemos divulgar de manera completa, la forma como lo veíamos en aquel tiempo y cómo hemos sacado lecciones de la experiencia. Ahora tenemos claridad de que era completamente correcto y no era prematuro el inicio de las acciones armadas. Esto jugó un papel en la aceleración de las condiciones objetivas de la situación revolucionaria y al mismo tiempo fue un factor muy importante para poder potenciar las condiciones subjetivas, a lo que me voy a referir después.
En lo que se refiere al agravamiento de la miseria de las masas, en realidad la ruptura del mercado común centroamericano no solo paralizó el desarrollo del modelo económico, sino que trajo una crisis coyuntural. Con la crisis estructural también estalló la crisis coyuntural, económica propiamente tal. La única parte de territorio hondureño que la burguesía salvadoreña se propuso tomar y retener fue el tramo de la carretera panamericana que conecta El Salvador con Nicaragua. Al invadir militarmente a Honduras, los militares intentaron tomar ese pedazo de territorio que queda encima del Golfo de Fonseca. El plan era asegurar que ese tramo de la carretera panamericana siguiera abierto. Los militares salvadoreños no tenían como objetivo quedarse con territorio hondureño, sino impedir a toda costa el regreso de los salvadoreños, incluso de aquellos cuyas familias habían sido masacradas por la Guardia hondureña. Centenares de miles de salvadoreños venían de regreso hacia El Salvador y lo hicieron en Nueva Ocotepeque, en El Amatillo y en otras fronteras. Cuando la burguesía decidió irse a la guerra contra Honduras, lo hizo para evitarse la brusca agravación del escenario que pudiera decantarse a una situación revolucionaria. Por eso se la jugó, poniendo en la balanza el mercado hondureño. El criterio de ellos fue, bueno, vamos a perder el mercado hondureño, aunque es el principal que tenemos en Centroamérica, lo sacrificaremos. Esto vale más que arriesgarnos con una revolución. Pensaron que el regreso de esa avalancha de campesinos salvadoreños que estaba en Honduras provocaría el estallido de una situación revolucionaria. Así lo vio la burguesía. Su cálculo fue, perdemos el mercado hondureño, pero nos aseguramos el resto del mercado centroamericano. Comerciando con Guatemala, con la cual no había problemas, ensancharemos el comercio hacia Nicaragua y Costa Rica, para eso tenemos que asegurar el tramo de la carretera panamericana. Pero los hondureños frustraron esa posibilidad y la intervención de la Organización de Estados Americanos, OEA, no dejó hacer un nuevo intento. Detrás estaban los norteamericanos que querían ponerle fin a aquellos propósitos de la burguesía salvadoreña, que podía terminar desbalanceando la situación norteamericana, la cual se les iba a salir del control. Los yanquis lo estaban viendo desde su ángulo. Entonces pararon la guerra y ese tramo quedó en poder de Honduras. El gobierno hondureño prohibió el paso por allí de las mercancías salvadoreñas, quedando así cerrado el mencionado tramo, y la burguesía salvadoreña se vio obligada a inventarse cómo llevar las mercancías por avión, lo cual resultaba muy caro.